Spinoza desmantela los dogmas, la verdad sobre María. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas verdades religiosas no pueden ser cuestionadas? ¿Por qué algunos temas están completamente prohibidos en el debate intelectual? Hoy vamos a hablar de un hombre que se atrevió a desafiar lo que nadie se atrevía a cuestionar. Un hombre que pagó el precio más alto por pensar libremente. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Qué hora es donde te encuentras ahora mismo? Me encantaría saberlo en los comentarios. Y si estás viendo esto desde tu celular, no olvides darle like al video. Eso nos ayuda muchísimo para que YouTube muestre este contenido a más personas que necesitan conocer estas verdades. ¿Sabías que en pleno siglo XVII existió un filósofo que aplicó el método científico a los textos sagrados, que demostró matemáticamente que muchos dogmas religiosos carecían de fundamento histórico? Este hombre no solo cuestionó la virginidad de María, sino que demostró con argumentos irrefutables que la figura mariana fue construida políticamente para controlar a las masas. Te voy a pedir un favor personal. Si este contenido te parece valioso, compártelo con ese amigo que siempre dice que estas cosas no se pueden discutir. Compártelo con esa persona que necesita conocer la verdadera realidad detrás de los dogmas, porque la verdad, por incómoda que sea, merece ser conocida. Baruch Spinoza no era un simple rebelde. Era un genio matemático que aplicó la lógica más pura al análisis religioso. Sus conclusiones fueron tan devastadoras para el establishment religioso que fue expulsado, perseguido y censurado. Pero sus ideas sobrevivieron y hoy, casi 4 siglos después, sus argumentos siguen siendo irrefutables. ¿Estás preparado para conocer la verdad que los dogmas han ocultado durante siglos? ¿Estás listo para descubrir por qué la Iglesia temía tanto a este hombre que prohibió sus obras durante más de 200 años? Entonces acompáñame en este viaje al pensamiento más revolucionario de la historia occidental. Primera parte. El hereje de Ámsterdam, el nacimiento del rebelde más peligroso de Europa. ¿Qué hace que un joven de familia religiosa se convierta en el enemigo número 1 de todas las religiones organizadas? La historia de Baruch Spinoza comienza en 1632, en el corazón de Ámsterdam, cuando esta ciudad era el refugio de los judíos expulsados de España y Portugal por la Inquisición. Sus padres, Miguel y Ana Débora, habían huido de Lisboa escapando de las persecuciones religiosas. ¿Puedes imaginar la ironía? Una familia que escapó de la intolerancia religiosa católica terminó expulsando a su propio hijo por cuestionar la intolerancia religiosa judía. ¿No te parece que la historia se repite de maneras casi cómicas? El pequeño Baruch, cuyo nombre significa bendito en hebreo, mostró desde temprana edad una inteligencia extraordinaria. A los 6 años ya dominaba el hebreo y el portugués. A los 10 hablaba fluidamente holandés, latín y español. ¿Te imaginas a un niño de 10 años leyendo textos filosóficos en 4 idiomas diferentes? Pero aquí viene lo fascinante de su formación. Su padre, siendo un comerciante próspero, lo inscribió en la escuela de la sinagoga portuguesa Talmud Torá. Esta institución no era una escuela religiosa común y corriente. Era el centro intelectual más avanzado de la comunidad judía en Europa. ¿Sabes por qué? Porque los judíos sefardíes que llegaron a Ámsterdam no eran simples refugiados, eran intelectuales, médicos, comerciantes y filósofos que habían mantenido viva la tradición del pensamiento crítico durante siglos de persecución. En esta escuela, el joven Spinoza no solo estudió la Torá y el Talmud, estudió la filosofía de Maimónides, las obras de Averroes, los comentarios de Avicena. ¿Te das cuenta de la paradoja? La misma educación religiosa que debía convertirlo en un judío ortodoxo le dio las herramientas intelectuales para demoler los fundamentos de la ortodoxia religiosa. Su maestro principal fue el rabino Saúl Levi Morteira, uno de los eruditos más respetados de su tiempo. Morteira había escrito extensos tratados defendiendo el judaísmo contra las críticas cristianas. Pero ¿sabes qué pasó? El alumno superó al maestro.
Spinoza comenzó a aplicar los mismos métodos de análisis crítico que Morteira usaba contra el cristianismo, pero esta vez contra el propio judaísmo. A los 16 años, algo extraordinario sucedió. El joven Spinoza comenzó a frecuentar círculos intelectuales fuera de la comunidad judía. Se relacionó con sectarios cristianos liberales, con cartesianos radicales, con librepensadores que cuestionaban todos los dogmas religiosos. ¿Puedes imaginar el escándalo que esto causó en una comunidad cerrada y tradicional? Uno de sus mentores más influyentes fue Franciscus van den Enden, un ex jesuita que había abandonado la Iglesia Católica y se había convertido en un radical librepensador. Van den Enden no solo le enseñó latín y griego clásico, sino que lo introdujo en la filosofía de Descartes, la física de Galileo y las ideas políticas más avanzadas de su época. ¿Te imaginas las conversaciones que debían tener estos dos genios? Pero la verdadera revolución intelectual de Spinoza comenzó cuando descubrió las obras del filósofo judío medieval Maimónides. Maimónides había intentado reconciliar la filosofía aristotélica con la teología judía, pero sus argumentos contenían contradicciones que no pasaron desapercibidas para la mente brillante de Spinoza. ¿Sabes cuál fue su conclusión? Que si la razón y la fe se contradecían, había que elegir la razón. A los 20 años, Spinoza ya había desarrollado ideas que escandalizarían al mundo durante los siguientes 3 siglos. Había llegado a la conclusión de que los milagros eran imposibles porque violaban las leyes naturales, que los profetas no eran mensajeros divinos, sino hombres extraordinarios con gran imaginación y capacidad retórica, que los textos sagrados no fueron escritos por Dios, sino por seres humanos con todas sus limitaciones y prejuicios. Pero ¿sabes cuál era la idea más peligrosa de todas? Spinoza había llegado a la conclusión de que Dios y la naturaleza eran la misma cosa. No existía un Dios personal que interviniera en la historia, que escuchara oraciones o que castigara pecados. Existía solo una sustancia infinita que él llamó Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Esta idea era revolucionaria porque destruía completamente la base de todas las religiones organizadas. ¿Para qué servían los sacerdotes si no había un Dios personal que mediara? ¿Para qué los templos si Dios estaba en toda la naturaleza? ¿Para qué los dogmas si la única revelación era la que podía descubrir la razón humana? Los líderes de la comunidad judía comenzaron a preocuparse seriamente. Las ideas de Spinoza no solo eran heréticas, eran contagiosas. Otros jóvenes judíos comenzaron a cuestionar la autoridad rabínica. Las donaciones a la sinagoga disminuyeron. La cohesión comunitaria se tambaleaba. Primero, intentaron persuadirlo con argumentos teológicos. Los mejores eruditos de la comunidad debatieron con él durante horas, tratando de refutar sus ideas. ¿El resultado? Spinoza demolió cada uno de sus argumentos con una lógica implacable. Sus conocimientos del hebreo bíblico eran superiores a los de sus oponentes. Su comprensión de la filosofía medieval judía era más profunda. Su capacidad de razonamiento era simplemente abrumadora. Después intentaron sobornarlo. Le ofrecieron una pensión anual de 1000 florines si aceptaba mantener sus ideas en secreto y participar públicamente en las ceremonias religiosas. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Rechazó la oferta sin dudarlo. La verdad no tenía precio. Finalmente, intentaron intimidarlo. Le advirtieron que sería expulsado de la comunidad, que perdería a su familia, que quedaría completamente solo en el mundo. La respuesta de Spinoza continuó desarrollando y expresando sus ideas con mayor audacia que nunca. La excomunión más famosa de la historia. El 27 de julio de 1656, a las 10 de la mañana, la sinagoga portuguesa Talmud Torah de Ámsterdam
se llenó completamente. ¿Sabes por qué? Porque todos sabían que iban a presenciar algo sin precedentes en la historia de esa comunidad. El rabino Saúl Levi Morteira, el mismo que había sido maestro de Spinoza, se levantó con un pergamino en las manos. Sus palabras resonaron como un trueno en el silencio absoluto del templo. ¿Puedes imaginar el drama de ese momento? El maestro más respetado de la comunidad estaba a punto de pronunciar la maldición más severa contra su alumno más brillante. Las palabras del érem fueron terribles en su solemnidad. Por decisión de los ángeles y sentencia de los santos, excomulgamos, execramos, maldecimos y anatematizamos a Baruch de Spinoza con la maldición con que Josué maldijo a Jericó, con la maldición que Eliseo echó sobre los muchachos y con todas las maldiciones escritas en la ley. ¿Te das cuenta del nivel de odio y temor que tenían hacia este joven de 24 años? No lo estaban simplemente expulsando de la comunidad, lo estaban maldeciendo con las peores imprecaciones que existían en la tradición judía. Pero la cosa no terminó ahí. El texto del érem continuaba: maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito cuando regrese. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el furor del Señor se enciendan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. ¿Puedes creer el nivel de saña con que fue redactado este documento? Pero aún hay más. El érem establecía que nadie podía comunicarse con Spinoza, ni por escrito ni verbalmente. Nadie podía hacerle ningún favor. Nadie podía estar bajo el mismo techo que él. Nadie podía leer nada que hubiera escrito. ¿Sabes cuál fue la reacción de Spinoza a esta maldición solemne? Según los testimonios de la época, escuchó todo el procedimiento con una sonrisa irónica en los labios. Cuando terminó la ceremonia, se dirigió tranquilamente hacia la puerta. En el umbral se detuvo, se volvió hacia la congregación y dijo: «Muy bien, esto no me obliga a nada que no hubiera hecho por mi propia voluntad». ¿Te imaginas la valentía que se necesitaba para responder así? A los 24 años, este joven había perdido a su familia, a su comunidad, a sus amigos de la infancia, a su identidad cultural. Quedaba completamente solo en el mundo. ¿Y sabes qué hizo? Se sintió más libre que nunca. Pero aquí viene algo que muy pocos conocen. La excomunión de Spinoza no fue solo una decisión religiosa, fue también una decisión política. La comunidad judía de Ámsterdam vivía en una situación muy precaria. Dependían de la tolerancia de las autoridades holandesas para mantener su libertad de culto. ¿Sabes qué hubiera pasado si las autoridades cristianas hubieran descubierto que los judíos estaban promoviendo ideas que también cuestionaban el cristianismo? Los líderes judíos estaban aterrorizados de que las ideas de Spinoza fueran utilizadas por los enemigos del judaísmo para demostrar que los judíos eran inherentemente subversivos. Por eso, la excomunión fue también una declaración pública. Nosotros, la comunidad judía, rechazamos completamente estas ideas heréticas. Pero ¿sabes qué era lo más irónico de toda esta situación? Las mismas autoridades cristianas que los judíos temían ofender, también temían las ideas de Spinoza. Sus obras fueron prohibidas tanto por la Iglesia Católica como por las iglesias protestantes. Sus libros fueron quemados públicamente en varias ciudades europeas. Después de la excomunión, Spinoza cambió incluso su nombre. Ya no sería Baruch, el bendito en hebreo, sería Benedictus, el bendito en latín. Era una declaración simbólica. Había renunciado completamente a su identidad judía para convertirse en un ciudadano del mundo intelectual. ¿Sabes dónde vivió después de la excomunión? Primero, en una pequeña habitación en las afueras de Ámsterdam. Después, se mudó a Rijnsburg, un pueblo pequeño donde vivían sectarios cristianos liberales que lo acogieron con simpatía. Finalmente, se estableció en La Haya, donde pasó los últimos años de su vida. ¿Cómo sobrevivía económicamente? Puliendo lentes para telescopios y microscopios. Era un trabajo que requería precisión matemática, algo perfecto para su mente
estrictamente geométrica. Además, le proporcionaba los ingresos justos para vivir con sencillez y le dejaba tiempo libre para desarrollar su filosofía. Pero aquí viene algo fascinante. A pesar de estar oficialmente maldito y excomunicado, Spinoza mantuvo correspondencia secreta con algunos de los intelectuales más importantes de Europa. Gottfried Leibniz viajó especialmente para conocerlo. Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres, fue uno de sus corresponsales más asiduos. ¿Te das cuenta? El hombre maldito se había convertido en una leyenda intelectual. Segunda parte. La revolución bíblica. El método que cambió la historia del pensamiento religioso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué durante más de 1000 años nadie se atrevió a aplicar el método científico al estudio de los textos sagrados? ¿Por qué la Biblia era el único libro en el mundo que no podía ser sometido al análisis crítico como cualquier otro documento histórico? Spinoza fue el primero en romper este tabú milenario. En 1670 publicó anónimamente una obra que revolucionaría para siempre el estudio de las religiones. El Tratado Teológico Político. ¿Sabes por qué tuvo que publicarlo anónimamente? Porque sabía que sería condenado inmediatamente por todas las autoridades religiosas de Europa. ¿Cuál era la idea revolucionaria central de esta obra? Muy simple. Los textos sagrados debían ser estudiados exactamente con los mismos métodos que se usaban para estudiar cualquier otro documento histórico. Nada de interpretaciones místicas, nada de revelaciones sobrenaturales, solo análisis histórico, lingüístico y arqueológico riguroso. Spinoza desarrolló lo que hoy conocemos como el método histórico crítico. ¿En qué consistía? Primero, determinar quién escribió realmente cada texto y cuándo fue escrito. Segundo, analizar el contexto histórico y cultural en el que fue producido. Tercero, identificar las fuentes que utilizó el autor. Cuarto, distinguir entre lo que el autor quiso decir y las interpretaciones posteriores. ¿Te imaginas el escándalo que causó cuando aplicó este método al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia que la tradición atribuía a Moisés? Sus conclusiones fueron devastadoras para la ortodoxia religiosa. Primero demostró que Moisés no pudo haber escrito el Deuteronomio porque este libro describe la muerte de Moisés con detalles que solo alguien posterior podía conocer. ¿Cómo puede un hombre describir su propia muerte y sepultura? La lógica más elemental indicaba que ese texto fue escrito por otra persona, probablemente siglos después. Segundo, identificó anacronismos flagrantes en el texto. El Génesis menciona los reyes que reinaron en Israel antes de que hubiera rey en Israel. ¿Cómo podía Moisés, que vivió antes de la monarquía israelita, referirse a reyes anteriores a una institución que aún no existía? Era como si Julio César hubiera escrito sobre los presidentes que gobernaron Roma antes de la República. Tercero, encontró contradicciones internas imposibles de reconciliar. En algunos pasajes se dice que Dios no puede ser visto por ningún ser humano y seguir vivo. En otros pasajes se describe cómo varios personajes vieron a Dios cara a cara y sobrevivieron. ¿Cómo podían ser verdaderos ambos relatos si procedían del mismo autor inspirado por el mismo Dios? Cuarto, y esto era lo más revolucionario, demostró que muchas historias bíblicas eran adaptaciones de mitos y leyendas más antiguos de otras culturas. El relato del diluvio universal, por ejemplo, era casi idéntico a la epopeya de Gilgamesh, escrita 1000 años antes en Mesopotamia. ¿Casualidad? Para Spinoza, claramente no. Pero ¿sabes cuál fue su descubrimiento más impactante? Que el mismo texto bíblico proporcionaba evidencias de que había sido compilado a partir de fuentes diferentes, escritas en épocas diferentes, por autores diferentes. Había inconsistencias de estilo, vocabulario, conceptos teológicos y narrativa que solo se explicaban si el texto final era el resultado de un proceso editorial complejo. Spinoza identificó lo que posteriormente los especialistas llamarían las fuentes J, E, D y P del Pentateuco. La fuente J, yavista, que llamaba a Dios Yahvé. La fuente E, eloísta, que lo llamaba
Elohim, la fuente D, deuteronomista, que tenía un estilo legal particular. La fuente P, sacerdotal, que se concentraba en temas rituales y genealógicos. ¿Te das cuenta de la magnitud de este descubrimiento? Durante más de 2000 años, judíos y cristianos habían creído que estaban leyendo las palabras exactas que Dios había dictado a Moisés. Spinoza demostró que en realidad estaban leyendo una compilación editorial realizada probablemente durante el exilio babilónico, más de 800 años después de la supuesta época de Moisés. Pero Spinoza no se limitó al Pentateuco, aplicó el mismo método crítico a todo el Antiguo Testamento. Sus conclusiones: que la mayoría de los libros habían sido escritos o editados durante o después del exilio babilónico, entre los siglos VI y IV antes de Cristo. Que muchos libros atribuidos a profetas antiguos en realidad fueron escritos por autores posteriores que utilizaron esos nombres para dar autoridad a sus escritos. ¿Sabes cómo demostró esto? Por ejemplo, el libro de Daniel supuestamente fue escrito en el siglo VI a.C. durante el exilio babilónico, pero Spinoza notó que el libro describía con precisión extraordinaria eventos históricos que ocurrieron en los siglos IV y III a.C., incluyendo las conquistas de Alejandro Magno y las guerras entre sus sucesores. ¿Cómo podía un profeta del siglo VI conocer con tanto detalle eventos que ocurrieron 3 siglos después? La respuesta de Spinoza era simple. El libro de Daniel no fue escrito en el siglo VI, sino en el siglo II a.C., durante la persecución de Antíoco Epífanes. El autor utilizó el nombre de Daniel, una figura legendaria del pasado, para dar autoridad a su mensaje de resistencia contra la opresión helenística. Los profetas como reformadores políticos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los profetas bíblicos siempre aparecían en momentos de crisis política y social? ¿Por qué sus mensajes divinos coincidían tan perfectamente con las necesidades políticas de su época? Para Spinoza, la respuesta era obvia. Los profetas no eran receptores de revelaciones sobrenaturales, sino reformadores sociales y políticos excepcionalmente inteligentes que utilizaban el lenguaje religioso para promover cambios necesarios en su sociedad. Tomemos el caso de Moisés, el supuesto autor del Pentateuco, que era realmente Moisés, según el análisis de Spinoza, un líder político extraordinario que logró unificar a las tribus hebreas y darles un código legal avanzado para su época. Sus revelaciones en el monte Sinaí eran en realidad el resultado de su genio legislativo y organizativo. ¿Las pruebas? Primero, que las leyes mosaicas eran adaptaciones inteligentes de códigos legales mesopotámicos más antiguos, especialmente el código de Hammurabi. Segundo, que estas leyes estaban perfectamente adaptadas a las necesidades específicas de un pueblo nómada que se estaba convirtiendo en sedentario. Tercero, que el sistema político religioso establecido por Moisés solucionaba problemas concretos de organización social y territorial. Pero ¿sabes cuál era el genio de Moisés según Spinoza? Que presentó estas reformas como mandatos divinos en lugar de como decisiones políticas humanas. ¿Por qué hizo esto? Porque sabía que las leyes humanas podían ser cambiadas por otros humanos, pero las leyes divinas tenían un carácter permanente e incuestionable. ¿Te das cuenta de la perspicacia política de esta estrategia? Si Moisés hubiera dicho, yo, Moisés, decreto que no debes matar, cualquier líder posterior podría haber dicho, yo derogo esa ley de Moisés. Pero si decía, Dios ordena que no mates, ningún líder se atrevería a contradecir directamente a la divinidad. Spinoza aplicó el mismo análisis a otros profetas. ¿Qué era Isaías? Un consejero político que intentaba convencer a los reyes de Judá de que no se aliaran con potencias extranjeras contra Asiria. Jeremías, un analista geopolítico que predecía correctamente que el pequeño reino de Judá no podría resistir el poder babilónico. Ezequiel,
un líder religioso que durante el exilio babilónico desarrolló un programa de reconstrucción nacional basado en la purificación ritual y la centralización del culto. Los profetas menores, reformadores sociales que luchaban contra la corrupción, la injusticia y la desintegración moral de su sociedad. ¿Sabes cuál era la evidencia más convincente de que los profetas eran políticos disfrazados de místicos? Que sus profecías siempre se cumplían cuando se referían a eventos del pasado reciente, pero fracasaban sistemáticamente cuando se referían al futuro lejano. Por ejemplo, los profetas del exilio predijeron correctamente la caída de Babilonia y el retorno a Jerusalén. ¿Por qué? Porque escribían cuando estos eventos ya habían ocurrido o estaban a punto de ocurrir. Tenían información política privilegiada sobre los movimientos de Ciro de Persia y sus intenciones respecto a los pueblos exiliados. Pero las mismas fuentes proféticas fracasaron completamente en sus predicciones sobre el futuro mesiánico. Predijeron que el reino davídico sería restaurado eternamente, que todas las naciones reconocerían la supremacía de Israel, que habría paz perpetua en el mundo. ¿Qué pasó con estas profecías? Nunca se cumplieron porque se referían a un futuro real que los profetas no podían conocer. Spinoza también analizó los métodos retóricos que utilizaban los profetas para persuadir a sus audiencias. ¿Cómo lograban que la gente los creyera? Primero, utilizando un lenguaje poético y simbólico que impresionaba a las masas iletradas. Segundo, incorporando elementos de la tradición religiosa popular para hacer sus mensajes familiares y aceptables. Tercero, presentándose como intermediarios entre el pueblo y la divinidad, lo que les daba una autoridad incuestionable. Pero ¿sabes cuál era la técnica más efectiva de los profetas? La reinterpretación creativa de la historia pasada para explicar los problemas presentes. Cuando Israel era conquistado por potencias extranjeras, los profetas no decían, somos débiles militarmente. Decían, Dios nos castiga por nuestros pecados. Esta explicación mantenía intacta la autoestima nacional y proporcionaba esperanza. Si el castigo era por los pecados, el arrepentimiento podría restaurar el favor divino. La desmitificación de los milagros. ¿Crees realmente que un hombre puede caminar sobre el agua? ¿Que los mares se pueden abrir al paso de un ejército? ¿Que los muertos pueden resucitar después de varios días de descomposición? Si tu respuesta es no, entonces ya estás pensando como Spinoza. Para Spinoza, los milagros eran simplemente imposibles porque violaban las leyes naturales. Y las leyes naturales, según su filosofía, eran las mismas leyes divinas. ¿Por qué? Porque Dios y la naturaleza eran la misma realidad. Por lo tanto, un milagro que violara las leyes naturales sería una contradicción divina, algo que un Dios perfecto jamás haría. Pero entonces, ¿cómo explicaba Spinoza los relatos de milagros en los textos sagrados? Su respuesta era revolucionaria. Estos relatos no describían eventos sobrenaturales, sino fenómenos naturales que fueron malinterpretados o exagerados por observadores que no comprendían las causas naturales. Tomemos el famoso milagro de la separación del Mar Rojo. ¿Qué propuso Spinoza? Que probablemente hubo una marea baja excepcional, combinada con vientos fuertes, que hizo vadeable una zona pantanosa durante unas horas. Los hebreos, conocedores del terreno, aprovecharon esta oportunidad para cruzar. Los egipcios, menos familiarizados con la zona, se quedaron atrapados cuando las aguas regresaron. ¿Te parece una explicación forzada? Pues resulta que los arqueólogos modernos han confirmado que esta interpretación es perfectamente plausible. En esa región del delta del Nilo, las mareas y los vientos pueden efectivamente hacer transitables zonas que normalmente están bajo agua. ¿Y el milagro del maná en el desierto? Spinoza sugirió que se trataba de una secreción natural de ciertos árboles del desierto, rica en azúcares, que aparece estacionalmente y puede servir como alimento de emergencia. Los beduinos de la región conocían este fenómeno y lo llamaban man, que significa ¿qué es esto? En arameo.
Los milagros de curación de Jesús, Spinoza los explicaba como combinaciones de sugestión psicológica, remisiones espontáneas de enfermedades psicosomáticas y exageraciones posteriores de curaciones naturales. No negaba que Jesús hubiera tenido habilidades extraordinarias para sanar, pero las atribuía a causas naturales, conocimiento médico, carisma personal y fe del paciente. La resurrección de Jesús, para Spinoza, había varias explicaciones naturales posibles. Que Jesús no hubiera muerto realmente en la cruz, sino que hubiera caído en coma profundo, que el cuerpo hubiera sido robado por los discípulos o que las apariciones posteriores fueran alucinaciones colectivas provocadas por el trauma y la esperanza de los seguidores. ¿Sabes cuál era el argumento más fuerte de Spinoza contra los milagros? Que si realmente hubieran ocurrido como se describen, tendrían que haber sido registrados por historiadores contemporáneos independientes, pero no existe ni una sola fuente histórica no cristiana que mencione los milagros de Jesús, a pesar de que supuestamente ocurrieron en una región del Imperio Romano con excelentes cronistas. Spinoza también analizó la psicología de la creencia en milagros. ¿Por qué la gente quiere creer en ellos? Porque los milagros proporcionan esperanza en situaciones desesperadas, porque confirman la existencia de un poder superior que puede intervenir para ayudar a los justos, porque hacen que las personas se sientan especiales, elegidas por la divinidad. Pero ¿sabes cuál era la consecuencia más peligrosa de creer en milagros según Spinoza? Que alejaba a las personas del conocimiento de las verdaderas causas naturales de los fenómenos. En lugar de estudiar medicina para curar enfermedades, la gente rezaba esperando curaciones milagrosas. En lugar de desarrollar agricultura científica para combatir las hambrunas, esperaban milagros como el maná del desierto. Spinoza argumentaba que la verdadera religiosidad consistía en comprender y respetar las leyes naturales, no en esperar que fueran violadas para nuestro beneficio. El Dios de Spinoza era infinitamente más grandioso que el Dios de los milagros, porque había creado un universo tan perfecto que no necesitaba intervenciones posteriores para corregir sus defectos. Tercera parte. La verdad sobre María. La construcción histórica del mito mariano. ¿Sabías que María, la madre de Jesús, apenas es mencionada en los textos más antiguos del cristianismo? Que las cartas de Pablo, escritas apenas 20 años después de la muerte, ¿te has preguntado alguna vez por qué ciertos relatos religiosos permanecen incuestionables durante siglos? ¿Qué pasaría si aplicáramos el mismo rigor histórico que usamos para cualquier otro documento antiguo a los textos sagrados? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los análisis más revolucionarios y controvertidos de la historia del pensamiento occidental. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás acompañando y a qué hora estás viendo este contenido. Me encanta saber qué tan global es nuestra audiencia. Y si estás en tu celular, ese pequeño gesto de darle like realmente ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas que buscan respuestas honestas a preguntas difíciles. La cuestión mariana. Cuando la historia se encuentra con el dogma en el corazón de la cristiandad católica, se encuentra una figura que ha sido venerada, idealizada y elevada a alturas casi divinas durante 2 milenios. Pero, ¿qué sucede cuando sometemos esta veneración al escrutinio histórico más riguroso? ¿Qué descubrimos cuando apartamos las capas de tradición acumulada y buscamos a la mujer real detrás del mito? Spinoza, con su característico valor intelectual, se atrevió a plantear estas preguntas en una época donde hacerlo podía costar la vida. Su análisis de la figura mariana no buscaba destruir la fe, sino encontrar la verdad histórica que, paradójicamente, podría resultar más inspiradora que cualquier construcción dogmática. María en la encrucijada de la historia. Para comprender verdaderamente lo que Spinoza aportó al análisis de la figura mariana, debemos primero entender el contexto histórico en el que esta figura fue evolucionando. ¿Sabías que los primeros cristianos prácticamente no mencionaban a María?
¿Te has preguntado por qué una mujer que supuestamente fue tan central en la historia de la salvación aparece tan poco en los escritos más tempranos del cristianismo? Los evangelios, escritos entre 40 y 70 años después de los eventos que narran, presentan versiones notablemente diferentes de María. En Marcos, el evangelio más antiguo, María aparece apenas como una figura periférica, incluso opositora a la misión de Jesús. No es extraño que el evangelio más cercano temporalmente a los eventos sea el que menos importancia le da a quien supuestamente fue elegida por Dios mismo. Spinoza observó algo que los teólogos de su época preferían ignorar. La figura de María creció en importancia de manera inversamente proporcional a la distancia temporal de los eventos originales. Mientras más lejos estábamos del siglo I, más central se volvía María en la teología cristiana. No debería ser al revés, si realmente hubiera sido tan importante desde el principio. El desarrollo histórico del culto mariano. ¿Te has preguntado cuándo exactamente María comenzó a ser llamada Madre de Dios? La respuesta te sorprendería. No fue hasta el Concilio de Éfeso en el año 431 d.C., casi 4 siglos después de la muerte de Jesús. Durante esos primeros 4 siglos, los cristianos debatían intensamente sobre la naturaleza de Cristo y, por extensión, sobre el papel de María. Spinoza notó algo fascinante en este desarrollo. Cada nueva definición dogmática sobre María coincidía con necesidades políticas y teológicas específicas de la Iglesia en formación. El título Theotokos, Madre de Dios, no surgió por una revelación divina, sino como resultado de una batalla teológica contra el nestorianismo. ¿No te parece curioso que las verdades eternas sobre María fueran descubriéndose de manera tan conveniente a lo largo de los siglos? El historiador que llevamos dentro debería preguntarse, ¿por qué esperó Dios 4 siglos para revelar a la Iglesia verdades tan fundamentales sobre la madre de su Hijo? ¿O será que estas verdades fueron construcciones humanas respondiendo a necesidades muy humanas de su tiempo? La Palestina del siglo I, el mundo real de María para Spinoza, entender a María requería entender su mundo. ¿Cómo era realmente la vida de una mujer judía en la Palestina del siglo I? ¿Qué desafíos enfrentaba? ¿Qué opciones tenía? La Palestina del siglo I era una sociedad profundamente estratificada, bajo ocupación romana, donde las mujeres tenían un estatus legal prácticamente inexistente. Una mujer soltera embarazada no enfrentaba solo el ostracismo social, sino potencialmente la muerte por lapidación según la ley judía. ¿No hace esto que la figura de María sea aún más notable desde una perspectiva puramente humana? Spinoza argumentaba que ver a María como una mujer real, enfrentando desafíos reales, la hacía infinitamente más admirable que presentarla como una figura sobrenatural exenta de las luchas humanas. ¿Qué requiere más coraje? Aceptar un embarazo divino cuando se está protegido por poderes sobrenaturales, o enfrentar las consecuencias sociales devastadoras de un embarazo fuera del matrimonio en una sociedad patriarcal y opresiva. Los paralelos históricos incómodos. Uno de los aspectos más perturbadores del análisis spinoziano era su identificación de paralelos entre la narrativa mariana y otras tradiciones religiosas anteriores. ¿Sabías que el nacimiento virginal era un motivo común en las religiones del Mediterráneo oriental? Isis, Cibeles y docenas de otras divinidades femeninas tenían relatos similares de concepciones milagrosas. Es solo una coincidencia que cuando el cristianismo se expandió hacia el mundo helenístico, adoptara exactamente los elementos que resonarían con las poblaciones acostumbradas a diosas madres virginales. ¿O estamos viendo un proceso muy humano de sincretismo religioso, donde las nuevas religiones incorporan elementos familiares de las tradiciones existentes para facilitar la conversión? Spinoza no veía estas similitudes como evidencia de falsedad, sino como evidencia de un patrón humano universal. Nuestra necesidad psicológica
de figuras maternas protectoras y puras. No es más honesto reconocer esta necesidad humana que pretender que surgió de la nada en el cristianismo. La construcción del ideal de pureza. ¿Te has preguntado por qué la sexualidad se volvió tan problemática en el cristianismo posterior? ¿Por qué el celibato se consideró superior al matrimonio? Spinoza veía en la figura de María la cristalización de una obsesión con la pureza sexual que tenía más que ver con el control social que con la santidad genuina. La pureza de María se convirtió en un estándar imposible contra el cual se medía a todas las demás mujeres. ¿No es cruel crear un ideal que por definición ninguna mujer real puede alcanzar? ¿Qué mensaje envía esto a las mujeres sobre su propia naturaleza y valor? Spinoza argumentaba que esta obsesión con la pureza mariana había resultado en una devaluación sistemática de la sexualidad humana normal y, por extensión, de las mujeres reales que no podían cumplir con este estándar imposible. ¿No sería más saludable y honesto celebrar la sexualidad como parte integral de la creación divina? El análisis textual. ¿Qué dicen realmente los evangelios? Cuando Spinoza aplicó su método histórico crítico a los relatos evangélicos sobre María, descubrió inconsistencias que los teólogos tradicionales preferían pasar por alto. ¿Sabías que solo 2 de los 4 evangelios mencionan el nacimiento virginal? ¿No te parece extraño que Marcos y Juan, incluyendo Juan, que supuestamente fue testigo presencial, no mencionen algo tan fundamental? Más intrigante aún, las genealogías de Mateo y Lucas, ambas destinadas a probar la descendencia davídica de Jesús, trazan la línea a través de José, no de María. ¿No es contradictorio probar la ascendencia real de Jesús a través de alguien que supuestamente no era su padre biológico? Spinoza notó que Pablo, escribiendo apenas 20 años después de la crucifixión y en contacto directo con los apóstoles originales, no menciona el nacimiento virginal ni una sola vez. ¿Cómo es posible que algo tan central para la fe cristiana posterior fuera completamente omitido por quien fue probablemente el misionero cristiano más importante de la primera generación? Estas preguntas no surgen de una hostilidad hacia la fe, sino de una honestidad intelectual que rehúsa aceptar explicaciones convenientes para problemas históricos complejos. ¿No merece la verdad histórica el mismo respeto que la tradición religiosa? Dogma versus razón. La batalla intelectual. ¿Qué sucede cuando un sistema de creencias se vuelve tan rígido que prohíbe las preguntas? Cuando la fe se transforma de una búsqueda sincera de verdad en una aceptación ciega de autoridad. Spinoza enfrentó exactamente este dilema en su análisis de los dogmas religiosos de su época. La naturaleza y función de los dogmas. Para entender la revolución intelectual que representó Spinoza, primero debemos comprender qué son exactamente los dogmas religiosos y por qué surgen. ¿Te has preguntado por qué ciertas creencias se vuelven indiscutibles, mientras que otras permanecen abiertas al debate? Un dogma, en su definición más básica, es una verdad declarada como incontrovertible por una autoridad religiosa. Pero ¿quién decide qué autoridad tiene el derecho de declarar verdades incontrovertibles? ¿Y por qué estas verdades necesitan ser protegidas del escrutinio si realmente son verdaderas? Spinoza observó que los dogmas no surgen en el vacío. Cada dogma responde a una crisis específica, a una pregunta incómoda que amenaza la estabilidad institucional. El dogma de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, no fue definido hasta 1854, casi 19 siglos después de los eventos que supuestamente describe. ¿Por qué esperó Dios tanto tiempo para revelar esta verdad fundamental? La respuesta spinociana es incómoda pero lógica. Los dogmas no son revelaciones divinas, sino construcciones humanas diseñadas para resolver problemas teológicos específicos y mantener la cohesión institucional. ¿No es más honesto reconocer esto que pretender que surgieron directamente del cielo?
La autoridad religiosa en cuestión, una de las ideas más radicales de Spinoza, fue su cuestionamiento sistemático de la autoridad religiosa. ¿En qué se basa realmente la autoridad de una institución para declarar verdades absolutas sobre Dios? ¿Es la tradición suficiente justificación o necesitamos algo más sólido? La Iglesia Católica basa su autoridad en la sucesión apostólica, la idea de que el poder espiritual ha sido transmitido ininterrumpidamente desde Pedro hasta el Papa actual. Pero ¿dónde está la evidencia histórica de esta transmisión ininterrumpida? ¿Y por qué debería la antigüedad de una institución garantizar su infalibilidad? Spinoza señaló algo que debería ser obvio pero raramente se menciona. Las instituciones humanas están compuestas por seres humanos, con todas las limitaciones, prejuicios y agendas que esto implica. ¿Por qué una institución humana estaría exenta de los errores que caracterizan a toda empresa humana? Más problemático aún, ¿por qué una institución que ha cometido errores documentados a lo largo de la historia, desde apoyar la esclavitud hasta perseguir científicos, mantendría credibilidad absoluta en cuestiones de verdad espiritual? ¿No es más razonable evaluar cada afirmación por sus propios méritos que aceptarla automáticamente basándose en la autoridad de quien la pronuncia? El problema de la infalibilidad. El concepto de infalibilidad papal, definido formalmente en 1870, presenta desafíos lógicos que Spinoza había anticipado 2 siglos antes. ¿Cómo puede un ser humano finito y falible pronunciar verdades infalibles? ¿Y cómo podemos distinguir entre las ocasiones cuando el Papa habla infaliblemente y cuando habla como cualquier otro ser humano? La respuesta católica oficial es que el Papa es infalible solo cuando habla ex cátedra sobre cuestiones de fe y moral. Pero ¿quién decide cuándo se cumplen estas condiciones? ¿El mismo Papa? ¿No crea esto un círculo lógico donde la autoridad se autovalida? Spinoza argumentaría que el problema fundamental es la confusión entre verdad y autoridad. Una afirmación no se vuelve verdadera porque la pronuncie una autoridad respetada. Se vuelve respetable porque es verdadera. No deberíamos evaluar todas las afirmaciones, sin importar su fuente, por su coherencia lógica y evidencia de apoyo. Fe versus razón. Realmente en conflicto. Una de las contribuciones más duraderas de Spinoza fue su análisis de la relación entre fe y razón, contra la tendencia de su época de ver estos como dominios completamente separados. Spinoza argumentó que la verdadera fe debe ser compatible con la razón, porque ambas buscan la verdad. ¿Por qué debería la fe requerir la suspensión de nuestras facultades críticas? Si Dios nos dio la capacidad de razonar, ¿no sería un insulto a Dios rehusarnos a usarla en las cuestiones más importantes? ¿No es más reverente hacia Dios usar todas nuestras capacidades en la búsqueda de la verdad que aceptar ciegamente lo que otros nos dicen sobre Él? Spinoza veía la razón no como enemiga de la religión verdadera, sino como su aliada natural. Una religión que tiene que prohibir las preguntas revela su propia inseguridad. ¿No debería la verdad divina ser capaz de resistir el escrutinio humano más riguroso? El problema surge cuando confundimos religión con instituciones religiosas, fe con dogma, búsqueda espiritual con obediencia institucional. ¿Es posible separar la experiencia religiosa auténtica de las estructuras de poder que frecuentemente la explotan? Las consecuencias históricas del pensamiento dogmático. ¿Qué sucede cuando una sociedad prioriza la ortodoxia sobre la honestidad intelectual? La historia nos ofrece ejemplos sobrios: la Inquisición, las guerras religiosas, la persecución de científicos y pensadores. ¿Son estos aberraciones lamentables o consecuencias lógicas del pensamiento dogmático? Spinoza argumentaría que cuando declaramos ciertas ideas como incuestionables, inevitablemente creamos un clima de miedo intelectual.
Las preguntas honestas se vuelven peligrosas, la curiosidad se transforma en amenaza y el progreso del conocimiento se detiene. ¿No es esto exactamente lo opuesto de lo que debería promover una religión verdadera? La tragedia es que esta mentalidad dogmática no solo daña el progreso intelectual, sino que corrompe la misma experiencia religiosa que pretende proteger. ¿Cómo puede ser auténtica una fe que se mantiene solo mediante la supresión de dudas legítimas? ¿No es una fe más fuerte aquella que ha pasado por el fuego del cuestionamiento y ha emergido purificada? El método geométrico aplicado a la religión. ¿Es posible aplicar el rigor de las matemáticas a las cuestiones religiosas? ¿Puede la precisión de la geometría iluminar los misterios de la fe? Spinoza no solo creía que era posible, sino que era necesario si queríamos llegar a verdades confiables sobre Dios y la existencia humana. La ética demostrada según el orden geométrico. Cuando Spinoza tituló su obra maestra Ética demostrada según el orden geométrico, no estaba haciendo un ejercicio académico estéril. Estaba proponiendo una revolución en cómo pensamos sobre Dios, la moralidad y el significado de la vida. ¿Por qué eligió el método geométrico para estas cuestiones tan íntimas y personales? La respuesta radica en la frustración de Spinoza con la subjetividad y arbitrariedad que caracterizaba las discusiones religiosas de su época. ¿Cuántas guerras se habían peleado sobre interpretaciones diferentes de textos sagrados? ¿Cuánta sangre se había derramado por diferencias teológicas que nunca podían resolverse definitivamente? El método geométrico prometía algo diferente. Conclusiones que se seguían lógicamente de premisas claras, argumentos que cualquier persona racional podría evaluar independientemente. ¿No sería maravilloso si pudiéramos discutir sobre Dios con la misma claridad con que discutimos sobre triángulos? Spinoza comenzó con definiciones precisas. Dios es un ser absolutamente infinito, es decir, una sustancia que consiste en infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Parece abstracto, lo es intencionalmente. Spinoza quería eliminar todas las proyecciones antropomórficas que habían contaminado el concepto de Dios durante milenios. Dios o naturaleza. La revolución panteísta, una de las ecuaciones más explosivas en la historia del pensamiento occidental, fue la fórmula spinociana Deus sive natura, Dios o naturaleza. ¿Qué implicaciones tiene identificar completamente a Dios con la naturaleza? ¿Y por qué esta idea fue considerada tan peligrosa que el mismo nombre de Spinoza se convirtió en sinónimo de ateísmo? Para entender la radicalidad de esta posición, debemos considerar lo que elimina. Si Dios es la naturaleza, entonces no hay un reino sobrenatural separado de lo natural. No hay milagros que violen las leyes naturales. No hay intervenciones divinas que suspendan la causalidad. No hay providencia especial que favorezca a algunos sobre otros. ¿Te das cuenta de cuánta teología tradicional se desmorona con esta simple identificación? Pero Spinoza no estaba tratando de destruir la religión, estaba tratando de purificarla. ¿No es más reverente hacia Dios reconocer que toda la naturaleza es divina que imaginar que solo interviene ocasionalmente en violación de sus propias leyes? ¿No es más consistente con la perfección divina un universo que funciona de acuerdo a principios eternos e inmutables? Esta visión tenía implicaciones psicológicas profundas. Si todo es parte de Dios, entonces nuestro lugar en el universo no es el de extraños en un cosmos hostil, sino el de expresiones conscientes de la misma sustancia divina que constituye las estrellas, los planetas y todos los seres vivos. ¿No es esta una base más sólida para el respeto por la naturaleza y por otros seres humanos? Determinismo y libertad. La paradoja humana.
Uno de los aspectos más desafiantes del sistema spinoziano es su determinismo universal. Si todo sigue necesariamente de la naturaleza de Dios, ¿dónde queda la libertad humana? ¿Somos realmente libres o solo tenemos la ilusión de libertad? Spinoza distinguía entre dos tipos de libertad: la libertad de indiferencia, la capacidad de haber elegido diferente, y la libertad de autodeterminación, actuar según nuestra propia naturaleza sin coerción externa. ¿Es realmente libre una acción que surge del capricho arbitrario, o es más libre una acción que surge de nuestra comprensión clara de lo que es bueno para nosotros? Esta distinción tiene implicaciones profundas para la moralidad y la responsabilidad. Si nuestras acciones surgen necesariamente de nuestro carácter y circunstancias, podemos ser verdaderamente culpables o merecedores de castigo. ¿No sería más útil enfocarnos en cambiar las condiciones que producen comportamientos indeseables que en castigar a quienes los exhiben? Spinoza argumentaba que el libre albedrío tradicional es una ilusión basada en nuestra ignorancia de las causas que determinan nuestras acciones. Pero esta aparente limitación de la libertad humana paradójicamente la expande, porque nos libera de la culpa improductiva y nos permite enfocarnos en el crecimiento genuino. ¿No es más liberador entender las causas de nuestro comportamiento que imaginar que surge de un yo misterioso e inexplicable? La salvación por el conocimiento. En lugar de la salvación por la fe o por las obras, Spinoza propuso la salvación por el conocimiento. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Cómo puede el entendimiento intelectual conducir a la beatitud espiritual? Para Spinoza, nuestro sufrimiento surge principalmente de nuestra ignorancia, de no entender las causas de nuestros sentimientos, de tener expectativas irrealistas sobre el mundo, de resistir lo que no podemos cambiar. ¿No es cierto que muchos de nuestros problemas emocionales se disuelven cuando los entendemos claramente? El conocimiento del que habla Spinoza no es meramente intelectual, sino experiencial. Es el reconocimiento directo de nuestra conexión con todo lo que existe, la comprensión vivida de que somos expresiones temporales de algo eterno e infinito. ¿No es esta una descripción precisa de lo que las tradiciones místicas de todas las religiones han llamado iluminación o unión con Dios? Esta forma de conocimiento no puede ser forzada o fingida. Surge naturalmente cuando eliminamos las ilusiones que nos separan de la realidad. ¿No es más honesto este camino hacia la espiritualidad que uno basado en la creencia ciega en dogmas que contradicen nuestra experiencia y razón? Amor intelectual hacia Dios. El concepto spinoziano del amor intellectualis Dei representa quizás la síntesis más hermosa de razón y emoción en toda la filosofía occidental. ¿Cómo puede el amor surgir del entendimiento intelectual? ¿No se supone que el amor es una emoción que trasciende la razón? Para Spinoza, el amor más profundo surge naturalmente del conocimiento más completo. Cuando entendemos verdaderamente la naturaleza de algo, no podemos evitar amarlo si es genuinamente bueno y hermoso. No amas más profundamente a las personas que conoces mejor, siempre que las conozcas en su verdadera naturaleza. El amor intelectual hacia Dios es el resultado inevitable del conocimiento verdadero de la naturaleza divina. Cuando entendemos que toda la realidad es una expresión de una sustancia infinitamente perfecta, cuando vemos la elegancia matemática que subyace a todos los fenómenos naturales, cuando reconocemos que somos parte integral de esta perfección cósmica, ¿cómo podríamos no experimentar un amor profundo hacia esta totalidad? Este amor no es una emoción pasajera, sino un estado permanente de consciousness que surge de la comprensión. No depende de favores divinos o intervenciones sobrenaturales, sino del reconocimiento de lo que ya es verdadero. ¿No es esta una base más sólida para la espiritualidad que las emociones religiosas que van y vienen según las circunstancias? Ética sin mandamientos divinos. Quizás el aspecto más radical del sistema spinoziano sea su propuesta de una ética completamente secular,
basada en la razón en lugar de en mandamientos divinos. ¿Es posible una moralidad genuina sin la autoridad de Dios? ¿Qué nos impediría comportarnos como bestias si no tememos el castigo divino? Spinoza argumentaba que esta pregunta revela una comprensión muy pobre tanto de la naturaleza humana como de la moralidad genuina. ¿Es realmente moral un comportamiento motivado principalmente por el miedo al castigo? ¿No preferiríamos que las personas fueran bondadosas porque entienden que la bondad es intrínsecamente valiosa? La ética spinociana se basa en el entendimiento de lo que realmente nos conviene como seres humanos. ¿Qué tipos de comportamiento conducen al florecimiento humano? ¿Qué actitudes y acciones aumentan nuestra capacidad de actuar y pensar claramente? Estas preguntas pueden responderse mediante la razón y la experiencia, sin necesidad de revelación divina. Por ejemplo, ¿por qué es malo mentir? No porque Dios lo haya prohibido, sino porque la mentira corrompe las relaciones humanas, crea desconfianza y finalmente daña tanto al mentiroso como a sus víctimas. ¿No es esta una base más sólida para la honestidad que el miedo al castigo divino? Esta aproximación a la ética no elimina lo sagrado, sino que lo redefine. Lo sagrado se convierte en todo lo que genuinamente eleva y ennoblece la existencia humana. ¿No es sagrada la compasión cuando surge del reconocimiento de nuestra humanidad compartida? ¿No es sagrada la búsqueda de la verdad cuando está motivada por el amor genuino hacia la realidad? Después de este análisis profundo, me encantaría conocer tu perspectiva. ¿Crees que es posible separar la búsqueda espiritual auténtica de las instituciones religiosas tradicionales? ¿Te parece que las preguntas de Spinoza siguen siendo relevantes en nuestro siglo XXI? Si este contenido te ha resultado valioso, compártelo con algún amigo que también esté interesado en explorar estas cuestiones fundamentales. El pensamiento crítico se fortalece cuando se comparte y se discute abiertamente. La honestidad intelectual que Spinoza defendió con su vida merece ser transmitida a las nuevas generaciones que, como él, se atreven a hacer las preguntas difíciles pero necesarias. Spinoza y la desmitificación de los dogmas religiosos, precursor de la crítica bíblica moderna. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un solo hombre pudo cambiar para siempre la forma en que entendemos la religión y los textos sagrados? Antes de continuar, me gustaría saber desde qué país me estás viendo y a qué hora del día estás dedicando este tiempo para aprender sobre uno de los pensadores más revolucionarios de la historia. Escríbelo en los comentarios, porque me fascina saber que personas de todo el mundo hispanohablante se interesan por estas ideas que transformaron el pensamiento occidental. Baruch Spinoza no solo cuestionó los dogmas de su época, sino que desarrolló un método científico para analizar los textos religiosos que sigue siendo fundamental hasta el día de hoy. Su influencia se extiende desde los teólogos protestantes del siglo XIX hasta los académicos contemporáneos que estudian las escrituras con herramientas científicas. Pero antes de adentrarnos en esta fascinante historia, si estás viendo esto desde tu celular, ¿podrías hacer algo que me ayudaría muchísimo? Dale like al video. Ese simple gesto hace que YouTube muestre este contenido a más personas que, como tú, buscan entender la verdadera historia detrás de las creencias religiosas. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo conocimiento que muchas veces no se enseña en las instituciones tradicionales. ¿Sabías que cuando Spinoza publicó su Tratado Teológico Político en 1670, tuvo que hacerlo de forma anónima y en los Países Bajos, uno de los pocos lugares de Europa donde existía cierta tolerancia religiosa? Esto no fue casualidad. La obra era tan revolucionaria que su autor sabía que podría costarle la vida en cualquier otro lugar. La crítica bíblica moderna, tal como la conocemos hoy, tiene sus raíces directas en el trabajo de Spinoza. Cuando los teólogos alemanes del siglo XIX, como Julius Wellhausen, desarrollaron la teoría documentaria del Pentateuco,
estaban siguiendo los pasos que Spinoza había trazado 200 años antes. Wellhausen mismo reconoció la deuda intelectual que tenía con el filósofo de Ámsterdam. ¿Pero qué hizo exactamente Spinoza que fuera tan revolucionario? Aplicó el mismo método científico que se usaba para estudiar la naturaleza al análisis de los textos sagrados. Para él, la Biblia no era diferente de cualquier otro documento histórico y debía ser estudiada con las mismas herramientas críticas. Esta aproximación tuvo consecuencias extraordinarias. Por primera vez en la historia occidental, alguien argumentó de manera sistemática que los textos bíblicos tenían múltiples autores, que habían sido escritos en diferentes épocas y que contenían elementos míticos que no debían ser interpretados literalmente. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que esto era en una época donde cuestionar la autoría divina de las Escrituras podía llevarte a la hoguera? La influencia de Spinoza en la exégesis bíblica moderna es innegable. La escuela de Tubinga en Alemania, que revolucionó los estudios del Nuevo Testamento en el siglo XIX, siguió principios hermenéuticos que Spinoza había establecido. David Friedrich Strauss, autor de La vida de Jesús, aplicó la distinción espinociana entre verdad histórica y verdad mítica para analizar los evangelios. Pero la revolución espinociana no se limitó al ámbito académico. Su método crítico sentó las bases para lo que conocemos como teología liberal, un movimiento que buscaba reconciliar la fe cristiana con los descubrimientos de la ciencia moderna y la crítica histórica. Teólogos como Friedrich Schleiermacher y Adolf von Harnack desarrollaron sus sistemas teológicos sobre fundamentos que Spinoza había establecido. ¿Sabes cuál fue uno de los aspectos más innovadores del método de Spinoza? Su insistencia en que los textos sagrados debían ser interpretados por sí mismos, sin recurrir a autoridades externas o tradiciones eclesiásticas. Este principio, conocido como Scriptura sui ipsius interpres, la escritura es su propio intérprete, se convirtió en un pilar fundamental del protestantismo liberal. La aplicación práctica de este método llevó a descubrimientos que transformaron nuestra comprensión de la historia bíblica. Cuando Spinoza analizó el Pentateuco, identificó anacronismos y contradicciones que sugerían múltiples autores y períodos de composición. Por ejemplo, señaló que el relato de la muerte de Moisés en Deuteronomio 34 no pudo haber sido escrito por el propio Moisés, una observación que puede parecer obvia ahora, pero que era herética en el siglo XVII. Esta línea de investigación continuó desarrollándose después de Spinoza. En el siglo XIX, la hipótesis documentaria propuso que el Pentateuco era en realidad una compilación de al menos 4 fuentes diferentes, escritas en diferentes periodos de la historia israelita. Esta teoría, aunque ha sido refinada y matizada, sigue siendo influyente en los estudios bíblicos contemporáneos. Pero, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de las figuras religiosas centrales? Spinoza argumentó que los profetas bíblicos no eran receptores pasivos de revelaciones divinas, sino reformadores sociales y políticos que utilizaban el lenguaje religioso de su época para comunicar ideas morales y políticas. Esta perspectiva humanizó a figuras como Moisés, Isaías y Jeremías, presentándolos como líderes visionarios pero humanos. La influencia de esta aproximación se extendió mucho más allá del cristianismo. Los estudios islámicos modernos han adoptado métodos similares para analizar el Corán y la tradición islámica. Académicos musulmanes como Fazlur Rahman y Mohammed Arkun aplicaron principios hermenéuticos derivados de Spinoza para reinterpretar los textos sagrados del Islam en diálogo con la modernidad. En el judaísmo, la Wissenschaft des Judentums, ciencia del judaísmo, un movimiento académico del siglo XIX, utilizó métodos críticos para estudiar la historia y literatura judías. Aunque muchos de estos académicos mantuvieron sus creencias religiosas, aplicaron herramientas científicas para entender mejor su propia tradición. Este movimiento debe mucho a los precedentes establecidos por Spinoza,
aunque irónicamente muchos de sus participantes iniciales no lo reconocieron debido al estigma que rodeaba su nombre. La crítica bíblica moderna también transformó nuestra comprensión de la formación del canon bíblico. Spinoza había sugerido que la selección de libros incluidos en la Biblia fue un proceso humano, influenciado por consideraciones políticas y teológicas. Esta perspectiva llevó a estudios detallados sobre cómo se formaron tanto el canon del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Sabías que algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX confirmaron intuiciones que Spinoza había tenido 300 años antes? Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos a partir de 1947, revelaron la diversidad del judaísmo en el período del Segundo Templo, confirmando la idea espinociana de que el judaísmo bíblico no era un sistema monolítico, sino una tradición compleja con múltiples corrientes. La arqueología bíblica moderna también ha adoptado principios metodológicos que reflejan el escepticismo científico de Spinoza. Arqueólogos como William Dever han argumentado que los relatos bíblicos deben ser evaluados como cualquier otra fuente histórica, ni más ni menos confiable que otros textos antiguos. Pero la influencia de Spinoza no se limitó al ámbito académico. Su método crítico también impactó la educación religiosa popular. En el siglo XIX y XX, muchas denominaciones cristianas comenzaron a incorporar métodos histórico-críticos en la formación de sus ministros, aunque este proceso no estuvo exento de controversias. ¿Te has preguntado por qué algunos grupos religiosos contemporáneos reaccionan tan fuertemente contra la crítica bíblica moderna? En gran medida están respondiendo a una revolución intelectual que comenzó con Spinoza. El fundamentalismo religioso moderno, tanto cristiano como islámico, puede entenderse en parte como una reacción contra los métodos críticos que Spinoza pionerizó. La tensión entre fe y crítica académica sigue siendo un tema central en los estudios religiosos contemporáneos. Algunos académicos, como N.T. Wright en los estudios del Nuevo Testamento, han intentado desarrollar métodos que sean tanto científicamente rigurosos como respetuosos de las creencias religiosas. Otros, siguiendo más directamente la tradición spinociana, mantienen una separación estricta entre análisis académico y compromiso religioso. Filosofía de la religión post-Spinoza. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las ideas de un filósofo excomunicado del siglo XVII llegaron a transformar completamente la forma en que pensamos sobre Dios, la religión y la espiritualidad? La influencia de Spinoza en la filosofía de la religión posterior es tan profunda que es imposible entender el pensamiento moderno sin rastrear sus huellas. Antes de continuar con esta fascinante historia intelectual, quiero hacerte una petición personal. Si este contenido te está ayudando a entender aspectos de la historia religiosa que quizás nunca habías considerado, ¿podrías compartir este video con al menos un amigo o familiar? Muchas veces guardamos para nosotros conocimientos que podrían transformar la perspectiva de otros. Tu amigo podría estar buscando exactamente estas respuestas sin saberlo. La revolución spinociana no terminó con su muerte en 1677. De hecho, apenas había comenzado. Sus ideas, censuradas y perseguidas durante su vida, encontraron terreno fértil en las mentes de filósofos posteriores que se atrevieron a explorar las implicaciones radicales de su pensamiento. Immanuel Kant, aunque crítico de algunos aspectos del sistema spinociano, desarrolló su filosofía de la religión en diálogo directo con las ideas del filósofo de Ámsterdam. En La religión dentro de los límites de la mera razón, Kant adoptó la distinción spinociana entre verdad racional y narrativa religiosa, aunque llegó a conclusiones diferentes sobre el papel de la fe. Pero ¿sabías que Kant inicialmente reaccionó con horror ante las implicaciones del spinozismo? En sus escritos privados, Kant se refería al sistema de Spinoza como el abismo de la razón, precisamente porque veía las consecuencias lógicas de llevar el racionalismo hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, esta misma tensión fue lo que llevó a Kant a desarrollar su filosofía
filosofía crítica. La crítica de la razón pura puede leerse, en parte, como un intento de establecer límites a la razón que permitieran preservar el espacio para la fe sin caer en el panteísmo spinociano. Kant buscaba un camino medio entre el dogmatismo religioso tradicional y el naturalismo radical de Spinoza. Pero fue en la filosofía alemana posterior donde las ideas de Spinoza encontraron su desarrollo más completo. Los filósofos del idealismo alemán, particularmente Schelling y Hegel, vieron en Spinoza un precursor de sus propios sistemas. Hegel llegó a decir que ser spinozista es el punto de partida esencial de toda filosofía. ¿Por qué Hegel consideraba a Spinoza tan fundamental? Porque vio en la ética una comprensión de la realidad como un sistema total y necesario, donde cada parte estaba relacionada con el todo de manera racional. Esta visión sistemática influenció profundamente la dialéctica hegeliana y su comprensión de la historia como el desarrollo del espíritu absoluto. Schelling, por su parte, desarrolló una filosofía de la naturaleza que debe mucho al panteísmo spinoziano. Su idea de que la naturaleza es espíritu visible y el espíritu es naturaleza invisible refleja la identificación spinoziana entre Dios y naturaleza, aunque Schelling introdujo elementos dinámicos y evolutivos que estaban ausentes en el sistema original. Pero quizás fue Ludwig Feuerbach quien llevó las implicaciones críticas del spinozismo más lejos en relación con la religión. En La esencia del cristianismo, Feuerbach argumentó que Dios es una proyección de la naturaleza humana, una idea que tiene raíces directas en la crítica spinoziana del antropomorfismo religioso. Feuerbach llevó la desmitificación spinoziana a su conclusión lógica. Si Dios es naturaleza y si los humanos son parte de la naturaleza, entonces las cualidades que atribuimos a Dios son en realidad cualidades humanas proyectadas hacia el infinito. Esta crítica antropológica de la religión influyó profundamente en Marx, Engels y posteriormente en Freud. ¿Sabías que Karl Marx escribió su tesis doctoral sobre la diferencia entre la filosofía natural de Demócrito y Epicuro, pero que sus cuadernos de notas muestran una fascinación temprana con Spinoza? Marx vio en Spinoza un materialista avant la lettre, alguien que había comprendido que la realidad es fundamentalmente material y que las ideas son productos de condiciones materiales. La influencia de Spinoza en Marx es particularmente evidente en la concepción materialista de la historia. Así como Spinoza argumentó que los eventos históricos están determinados por causas naturales y no por intervención divina, Marx aplicó este determinismo a las estructuras económicas y sociales. Friedrich Nietzsche, aunque crítico de muchos aspectos de la tradición filosófica occidental, tenía una admiración profunda por Spinoza. En sus cuadernos personales, Nietzsche escribió que Spinoza era su predecesor en 5 puntos fundamentales: la negación del libre albedrío, la negación de los fines en la naturaleza, la negación del orden moral del mundo, la negación del mal como algo positivo y la negación del altruismo desinteresado. Pero ¿cómo influyó específicamente la crítica spinoziana de la religión en la famosa declaración nietzscheana de la muerte de Dios? Spinoza había argumentado que el Dios personal del teísmo tradicional era una ilusión antropomórfica. Nietzsche llevó esta crítica más allá, argumentando que toda la estructura de valores basada en la metafísica religiosa había perdido su fundamento. La genealogía nietzscheana de la moral tiene precedentes directos en el análisis spinoziano de las emociones religiosas. Spinoza había mostrado que sentimientos como la esperanza, el miedo, la humildad y el arrepentimiento son en realidad formas de tristeza que disminuyen nuestro poder de actuar. Nietzsche desarrolló esta intuición en su crítica de la moral cristiana como una moral de esclavos.
Pero la influencia de Spinoza no se limitó a los críticos de la religión. También profundamente impactó a pensadores que buscaron reformular la experiencia religiosa en términos más racionales. Friedrich Schleiermacher, conocido como el padre de la teología liberal, desarrolló una teoría de la religión como sentimiento de dependencia absoluta que tiene raíces en la comprensión spinoziana de la relación entre lo finito y lo infinito. ¿Sabías que Schleiermacher, siendo profesor en la Universidad de Berlín, dio conferencias sobre Spinoza, donde argumentó que el filósofo judío había sido mal entendido por sus contemporáneos? Schleiermacher veía en Spinoza no un ateo destructor de la religión, sino un pensador profundamente religioso que había purificado el concepto de Dios de antropomorfismos primitivos. Esta línea de interpretación influyó en el desarrollo de la teología liberal protestante del siglo XIX. Teólogos como Albrecht Ritschl y Adolf von Harnack buscaron preservar la esencia de la experiencia cristiana mientras adoptaban métodos críticos de análisis bíblico que derivaban directamente de Spinoza. El movimiento de la búsqueda del Jesús histórico también muestra la influencia spinoziana. Cuando David Friedrich Strauss publicó La vida de Jesús en 1835, aplicó la distinción spinoziana entre verdad histórica y verdad mítica para argumentar que los evangelios contienen elementos legendarios que deben ser separados del núcleo histórico. Pero ¿qué pasó cuando estas ideas críticas se encontraron con las tradiciones religiosas no occidentales? La filosofía comparada de la religión, que se desarrolló en el siglo XIX, aplicó métodos derivados de Spinoza al estudio de tradiciones como el hinduismo, el budismo y el islam. Filósofos como Arthur Schopenhauer vieron en las tradiciones orientales confirmaciones de insights que Spinoza había alcanzado por medios puramente racionales. La idea de que la realidad última trasciende las distinciones ordinarias entre sujeto y objeto, central tanto en el Vedanta hindú como en el budismo Mahayana, parecía resonar con el monismo spinoziano. Esta convergencia llevó al desarrollo de filosofías religiosas sincréticas que combinaban elementos occidentales y orientales. Pensadores como Paul Deussen, que fue tanto estudioso de Schopenhauer como traductor de textos sánscritos, vieron en Spinoza un puente entre la filosofía occidental y la sabiduría oriental. La influencia de Spinoza también se extendió a la filosofía de la religión americana. Trascendentalistas como Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau desarrollaron una espiritualidad naturalista que debe mucho al panteísmo spinoziano. Su énfasis en la experiencia directa de lo divino en la naturaleza refleja la identificación spinoziana entre Dios y natura naturans. ¿Sabías que William James, en Las variedades de la experiencia religiosa, cita a Spinoza como ejemplo de temperamento religioso saludable? James contrastó la religiosidad afirmativa de Spinoza con las formas neuróticas de religiosidad que él llamó almas enfermas. Esta psicología de la religión, que James pionerizó, también muestra influencias spinozianas. El análisis de las emociones religiosas como modificaciones de nuestro ser que nos afectan de maneras específicas refleja la teoría spinoziana de los afectos. En el siglo XX, la influencia de Spinoza en la filosofía de la religión tomó nuevas direcciones. Filósofos del proceso como Alfred North Whitehead desarrollaron cosmologías que, aunque diferentes del sistema spinoziano, compartían su rechazo del dualismo tradicional entre Dios y mundo. ¿Cómo influyó Spinoza en el desarrollo de la teología del proceso? La idea de que Dios no es inmutable, sino que está en constante desarrollo junto con el mundo, refleja aspectos del spinozismo, particularmente la noción de que Dios y naturaleza son aspectos de una misma realidad dinámica.
Filósofos continentales del siglo XX como Emmanuel Levinas y Jacques Derrida también han dialogado extensamente con Spinoza. Levinas, aunque crítico del sistema spinoziano, reconoció en él una comprensión profunda de la inmanencia que desafía las concepciones tradicionales de trascendencia. Derrida, en sus análisis de la religión y la espiritualidad, ha mostrado cómo el spinozismo anticipa algunos aspectos de la deconstrucción, particularmente en su crítica de las oposiciones binarias tradicionales como sagrado, profano, finito, infinito, natural, sobrenatural. Impacto en las ciencias humanas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las ideas de un filósofo del siglo XVII llegaron a transformar disciplinas académicas enteras que ni siquiera existían en su época? La influencia de Spinoza se extiende mucho más allá de la filosofía pura, penetrando en campos como la sociología, la psicología, la antropología e incluso la neurociencia contemporánea. Émile Durkheim, uno de los fundadores de la sociología moderna, desarrolló su teoría de la religión en diálogo directo con insights spinozianos. En las formas elementales de la vida religiosa, Durkheim argumentó que la religión es esencialmente un fenómeno social, una perspectiva que tiene raíces profundas en el análisis spinoziano de cómo las creencias religiosas funcionan para mantener la cohesión social. Pero ¿sabías que Durkheim inicialmente resistió las implicaciones más radicales del análisis spinoziano? En sus primeros trabajos, Durkheim intentó mantener una separación entre la explicación sociológica de la religión y su valor de verdad. Sin embargo, su trabajo posterior mostró una aceptación cada vez mayor de que la función social de las creencias religiosas es más fundamental que sus afirmaciones de verdad metafísica. La distinción spinoziana entre imaginación y conocimiento racional influyó profundamente en la metodología sociológica de Durkheim. Su insistencia en que los hechos sociales deben ser estudiados como cosas, independientemente de las ideas que los individuos tienen sobre ellos, refleja el enfoque naturalista que Spinoza aplicó al estudio de los fenómenos religiosos. Max Weber, el otro gran fundador de la sociología, también mostró la influencia del pensamiento spinoziano, aunque de manera más indirecta. Su análisis de cómo las ideas religiosas influyen en el comportamiento económico y social refleja la comprensión spinoziana de que las creencias no son epifenómenos, sino fuerzas reales que moldean la acción humana. ¿Cómo se relaciona la famosa ética protestante de Weber con el análisis spinoziano de las pasiones religiosas? Weber mostró que ciertas formas de religiosidad producen tipos específicos de personalidad y comportamiento económico. Esta perspectiva tiene precedentes directos en el análisis spinoziano de cómo diferentes ideas sobre Dios producen diferentes tipos de vida emocional y práctica. La sociología del conocimiento, desarrollada por pensadores como Karl Mannheim, también muestra influencias spinozianas. La idea de que las ideas están socialmente condicionadas y que el conocimiento objetivo requiere una comprensión de estas condiciones refleja el método spinoziano de analizar las creencias en términos de sus causas naturales y sociales. En psicología, la influencia de Spinoza ha sido igualmente profunda, aunque a menudo no reconocida. Sigmund Freud, en su análisis de la religión como ilusión, siguió líneas de pensamiento que Spinoza había establecido. El futuro de una ilusión argumenta que las creencias religiosas son proyecciones de deseos infantiles, una perspectiva que tiene raíces en la crítica spinoziana del antropomorfismo religioso. ¿Sabías que Freud tenía una estatua de Spinoza en su oficina y que se refería a él como uno de sus héroes? Freud vio en Spinoza un precursor de la comprensión psicoanalítica de que los motivos inconscientes determinan muchas de nuestras creencias conscientes. La teoría freudiana de los mecanismos de defensa también muestra influencias spinozianas.
La idea de que la mente desarrolla estrategias para protegerse de ideas amenazantes refleja el análisis spinoziano de cómo las emociones como el miedo y la esperanza funcionan para preservar nuestro ser. Carl Gustav Jung, aunque crítico de algunos aspectos del freudianismo, también desarrolló su psicología de la religión en diálogo con temas spinozianos. Su concepto del inconsciente colectivo y los arquetipos puede verse como una versión psicológica de la idea spinoziana de que los individuos participan en patrones universales de pensamiento y emoción. ¿Cómo influyó específicamente Spinoza en la comprensión jungiana de la experiencia religiosa? Jung vio en las tradiciones religiosas expresiones de arquetipos universales, patrones innatos de significado que trascienden las diferencias culturales. Esta perspectiva refleja la idea spinoziana de que hay aspectos universales de la naturaleza humana que se expresan en todas las culturas. La psicología humanística del siglo XX, representada por figuras como Abraham Maslow y Carl Rogers, también muestra influencias spinozianas. Su énfasis en la autorrealización y el desarrollo del potencial humano refleja la ética spinoziana, centrada en el aumento de nuestro poder de actuar y pensar. Maslow, en particular, desarrolló una psicología de la religión que distingue entre formas saludables y neuróticas de experiencia espiritual, una distinción que tiene precedentes directos en el análisis spinoziano de las emociones religiosas como formas de alegría o tristeza. En antropología, la influencia de Spinoza ha sido mediada principalmente a través de su impacto en otros pensadores, pero no por eso menos significativa. Claude Lévi-Strauss, el fundador del estructuralismo antropológico, desarrolló un método de análisis de los mitos que refleja principios spinozianos. ¿Cómo se relaciona el estructuralismo de Lévi-Strauss con el racionalismo spinoziano? Ambos buscan encontrar patrones universales subyacentes a las variaciones superficiales de la cultura humana. Lévi-Strauss argumentó que los mitos de diferentes culturas expresan estructuras lógicas universales, una perspectiva que refleja la creencia spinoziana en la racionalidad subyacente del cosmos. El análisis estructuralista de la religión también muestra influencias spinozianas. La idea de que los sistemas religiosos son transformaciones de estructuras lógicas básicas refleja la comprensión spinoziana de que las diferencias aparentes entre tradiciones religiosas ocultan similitudes fundamentales en su función social y psicológica. La antropología simbólica, desarrollada por pensadores como Clifford Geertz, también ha sido influenciada indirectamente por temas spinozianos. El énfasis de Geertz en la religión como sistema de símbolos que proporciona significado y orientación existencial refleja aspectos del análisis spinoziano de cómo los humanos construyen marcos interpretativos para dar sentido a su experiencia. ¿Sabías que algunos de los desarrollos más recientes en neurociencia parecen confirmar intuiciones que Spinoza había tenido sobre la mente y las emociones? El neurocientífico Antonio Damasio ha argumentado que Spinoza anticipó descubrimientos modernos sobre la relación entre emoción y cognición. En Looking for Spinoza, Damasio muestra cómo las neurociencias contemporáneas confirman la idea spinoziana de que las emociones no son perturbaciones irracionales de la cognición, sino aspectos fundamentales de cómo la mente evalúa y responde a su entorno. La neurociencia de la experiencia religiosa también ha mostrado patrones que Spinoza habría encontrado familiares. Estudios de neuroimagen de personas durante experiencias místicas muestran patrones de activación cerebral que corresponden a estados que Spinoza describió como formas superiores de conocimiento. ¿Cómo se relacionan estos descubrimientos neurocientíficos con la comprensión spinoziana de la experiencia religiosa? Spinoza argumentó que los estados místicos no son sobrenaturales, sino modificaciones naturales de la mente humana. La neurociencia contemporánea
ha confirmado que estas experiencias tienen correlatos neurológicos específicos y pueden ser estudiadas científicamente. La psicología cognitiva de la religión, un campo que ha emergido en las últimas décadas, también muestra influencias spinocianas. Investigadores como Pascal Boyer y Dan Sperber han argumentado que las creencias religiosas son productos de mecanismos cognitivos universales, una perspectiva que refleja el naturalismo spinociano. Estos científicos cognitivos han mostrado que conceptos religiosos como dioses, espíritus y rituales emergen de la operación normal de sistemas cognitivos que evolucionaron para otros propósitos. Esta perspectiva es profundamente spinociana en su rechazo de explicaciones sobrenaturales y su insistencia en que los fenómenos religiosos pueden ser explicados en términos de procesos naturales. Pero, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión contemporánea de la religión y la espiritualidad? La influencia de Spinoza en las ciencias humanas ha creado un consenso académico de que los fenómenos religiosos pueden y deben ser estudiados usando los mismos métodos que aplicamos a otros aspectos de la experiencia humana. Esta perspectiva ha tenido consecuencias profundas para la educación religiosa y la formación teológica. Muchos seminarios y facultades de teología ahora incluyen cursos sobre sociología, psicología y antropología de la religión, reconociendo que una comprensión completa de la vida religiosa requiere múltiples perspectivas disciplinarias. Diálogo interreligioso y tolerancia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las ideas de un filósofo excomunicado por blasfemia llegaron a convertirse en fundamentos de la tolerancia religiosa moderna? La paradoja es fascinante. Spinoza, rechazado por su propia comunidad religiosa, desarrolló principios que hoy consideramos esenciales para el diálogo respetuoso entre diferentes tradiciones de fe. En el siglo XVII, cuando Spinoza escribía, la idea de que diferentes religiones pudieran coexistir pacíficamente era prácticamente impensable. Europa todavía sangraba por las guerras de religión entre católicos y protestantes. La Inquisición seguía activa. Los judíos vivían en guetos. En este contexto, la propuesta spinociana de separar la esfera política de la religiosa era verdaderamente revolucionaria. Pero ¿cómo exactamente contribuyó Spinoza al desarrollo de la tolerancia religiosa? Su argumento era tanto pragmático como filosófico. Pragmáticamente, argumentó que la persecución religiosa era contraproducente porque generaba hipocresía en lugar de convicción genuina. Filosóficamente, sostuvo que la diversidad de creencias era natural e inevitable, dada la variabilidad de temperamentos y experiencias humanas. En el Tratado Teológico Político, Spinoza desarrolló lo que podríamos llamar una teoría funcionalista de la religión. Para él, diferentes tradiciones religiosas podían ser evaluadas no por su verdad doctrinal, sino por su capacidad para promover la justicia y la caridad. Esta perspectiva permite que múltiples religiones coexistan porque todas pueden cumplir la función social esencial de la religión. ¿Sabías que esta aproximación funcionalista influyó profundamente en el desarrollo del pluralismo religioso moderno? Teólogos como John Hick y Paul Nitter han desarrollado teorías del pluralismo religioso que tienen raíces directas en insights spinocianos. La idea de que diferentes religiones son respuestas culturalmente condicionadas a la misma realidad última refleja la comprensión spinociana de que la diversidad religiosa es natural e